Luego de haber estudiado estas diferentes perspectivas, vamos a estudiar ahora el capítulo 20 con un poco más de detalle. Anteriormente, mencionamos que el capítulo 20, verso 1, comienza, en mi opinión, traduciendo la frase del griego «y yo vi». En otras palabras, no es necesariamente algo consecutivo y cronológico a lo que sucedió en el capítulo 19. Y tomando la posición que yo tomo, sugiero que es una recapitulación, una vez más, de esta era y de lo que ocurre durante los últimos días. Lo hemos visto suceder en los sellos, lo hemos visto suceder en las trompetas, en las copas de la ira, y ahora lo que vemos es una perspectiva diferente, pero aún describiendo ese mismo tiempo. Lo que Juan ve comienza con un ángel que aparece con una gran cadena. Así que estamos en los primeros 2 o 3 versículos del capítulo 20. Él aparece con una gran cadena y con una llave que indica que Él tiene el control del abismo. Podemos recordar entonces algo de esto en el capítulo 8, verso 10 y en el capítulo 9, versos 1 y 2. Y vimos que aquí es donde Satanás ha sido atado. Y aquí leemos que Él capturó a Satanás y lo ató por 1000 años. Yo ya sugerí entonces, lo hice antes esta mañana, que Jesús ató a Satanás cuando obtuvo la victoria a través de su muerte y resurrección. Y personalmente, yo creo, esta es la perspectiva que mejor tiene sentido. Y avanzando entonces desde aquí, quiero que hablemos sobre algunos otros pasajes relacionados de las Escrituras para que nos ayuden a comprender. Anteriormente, en Apocalipsis 12, encontramos a Satanás siendo llamado el dragón, la serpiente y el diablo. Y ese pasaje de Apocalipsis 12 puede ayudarnos a entender la secuencia de los eventos aquí. Allí vimos que fue por la sangre del Cordero, muerte y resurrección de Cristo, que Miguel y sus fuerzas angelicales pudieron derribar a Satanás y le arrojaron del cielo. Allí se nos dijo que su poder para acusar a los creyentes delante de Dios le fue quitado y luego fue arrojado, y todos sus poderes fueron reducidos dramáticamente. Otros pasajes también hablan de Satanás siendo atado y lanzado fuera. Cada uno de estos pasajes indica que el tiempo de esa atadura debe vincularse directamente con la victoria de Cristo en la cruz. Las propias palabras de Jesús son especialmente instructivas en esto. Miren Juan, capítulo 12, versos 31 al 33. Juan 12, 31 al 33. Jesús habla aquí del tiempo de su muerte como la hora. Y es la hora por la cual Él ha venido al mundo. Y una voz del cielo confirma a Jesús en su misión de dar gloria al Padre. Y entonces Jesús dice esto: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir, qué tipo de muerte iba a sufrir. Demos también un vistazo a Marcos capítulo 3, versos 27 al 28, donde Jesús habla de su autoridad sobre Satanás. Y dice esto en Marcos capítulo 3, versos 27 al 28. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.
De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todo esto está describiendo lo que Cristo dice que va a hacer con Satanás y con el pecado. Ahora, es decir, al ir a la cruz y al resucitar, en otras palabras, Él conecta todo esto con su muerte y resurrección, con su muerte. El apóstol Pablo y el escritor de Hebreos retoman la conquista de Cristo, que es una victoria ganada por Jesús en la cruz. Escuchen Colosenses 2, verso 15. Colosenses 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás es descrito de diversas maneras en estos versículos, como siendo expulsado, atado, despojado, además, y también como siendo destruido. Pero todo a través de la muerte de Cristo en la cruz. Todos estos versos que hablan de la destrucción y de la atadura y el echar fuera a Satanás, todos están en el contexto de la muerte de Jesús en la cruz. En Apocalipsis 12, vimos cómo los poderes de Satanás estaban tan severamente limitados en ese momento. Ahora, yo sugiero que todo esto encaja bien con el capítulo 20, versos 1 al 3, excepto que, al igual que Hebreos 2, la destrucción o atadura no deja espacio para la obra continua de Satanás. Y sabemos, por el resto de Apocalipsis, que continúa en operación. Por lo tanto, Hebreos 2 y este pasaje parecen no permitir ninguna obra adicional de Satanás porque está atado. Hebreos 2 es muy claro que eso sucedió en la cruz. La dificultad es que sabemos que en este periodo, y lo hemos visto a través de este libro, que en este periodo Satanás está obrando, o al menos sus fuerzas están obrando. Podría decirse en verdad que desde la crucifixión, Satanás ha sido encerrado y sellado para evitar que siga engañando a las naciones hasta el final de los 1000 años. Versículo 3. Y es allí donde algunas de las diferentes posiciones sobre el milenio van a hacerse la gran pregunta y eventualmente llegar a respuestas ligeramente diferentes. Pero permítanme hablar acerca del efecto de la atadura de Satanás, porque ese es el problema. Porque si está atado en la cruz, ¿cómo es que todavía parece tener poder? En el capítulo 12, verso 9, Satanás fue descrito como el que engaña al mundo entero. El que engaña al mundo entero. Ahora, esto es un poco más técnico, así que escuchen con atención. Vale la pena considerar aquí 2 puntos en la traducción para ayudarnos a entender el versículo. Primero, las palabras griegas en el capítulo 12, verso 9, que en inglés se traducen como llevar por mal camino, es una sola palabra en griego. Y es la misma que aquí en el capítulo 20, versículo 3, que se traduce, por lo menos en inglés, como engañar. Ahora,
Si ustedes desean una traducción precisa y tal vez sus traducciones al español ya lo tengan, pero vale la pena observar, si quieren una traducción precisa, lo que se dice en 12:9 es la misma palabra que en el verso 3 del capítulo 20, donde Satanás engaña o desvía a las naciones. Segundo, la palabra para naciones es la que se usa generalmente en el Nuevo Testamento para describir aquellas naciones que no son parte de Israel, es decir, el resto del mundo o los gentiles. Ahora, con esos dos puntos en mente, podemos ayudar a explicar este verso con una traducción ligeramente distinta. Y él vio al dragón atado por 1000 años, lo arrojó al abismo, verso 3, y esta es mi traducción para tratar de aclararlo más, pero también en relación con las palabras griegas. Lo arrojó al abismo para poder evitar que todavía o más siga engañando o descarriando a los gentiles hasta que se terminen los 1000 años. En otras palabras, sugerimos que lo que dice este pasaje no es necesariamente que Satanás está atado y encerrado en todo sentido para que no tenga ningún impacto sobre el mundo, sino que su poder específicamente para gobernar a los gentiles ha sido completamente quebrantado y está sellado y encerrado para que no pueda fingir y engañar a las naciones del mundo sobre las que él tiene señorío. Ha sido bloqueado para poder dirigir a las naciones en una guerra contra el pueblo de Dios, la iglesia. Ahora, me parece a mí que este punto de vista del versículo tiene sentido a la luz de otros versículos que hemos visto en el Nuevo Testamento, incluyendo las palabras del mismo Jesús. La venida de Cristo y su muerte y su resurrección cambia las cosas en la tierra de la manera más dramática. Juan 1 nos recuerda que Jesús ha venido como una luz que brilla en la oscuridad. Lucas 2, verso 32, nos dice que Jesús ha venido como luz para revelación a las naciones, los gentiles. La extraordinaria profecía que se nos da en Isaías capítulo 9, verso 2, dice esto, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, es decir, no Israel, luz resplandeció sobre ellos. Por supuesto, esto no significa que Satanás no tenga seguidores en la tierra. El libro de Apocalipsis ciertamente nos dice cuánto mal permanece. Así como Israel, con su luz especial de Dios, se descarrió y muchos, quizá la mayoría no creyeron, así ocurre con el mundo en general, a pesar de la luz del Evangelio que ahora les llega a través de Jesús. La gente continúa siguiendo a aquel cuyo poder está contenido, retenido por el Señor soberano o por Jesús. Pero durante esta era de la iglesia cristiana, el tiempo entre la exaltación de Cristo y su segunda venida, la luz se adentra hacia la oscuridad y Satanás es atado de tal manera que la luz hace un progreso real y se extiende por todo el mundo, trayendo a la gente a la comunidad de fe y a la gloria del reino de Cristo. Este es el momento en que la misericordia y la gracia de Dios se ofrecen a todos. Satanás está tan atado que no puede liderar la batalla final contra la iglesia y contra Cristo hasta que Dios se lo permita y Satanás esté liberado para ese propósito. Espero que lo que digo esté claro.
Lo que estoy diciendo es que con la muerte de Cristo, el reino de la luz se hace visible después de haber sido visible a Israel a través de la revelación especial de Dios. Ahora ese reino de luz es visible y disponible para todo el mundo. Esa es la diferencia que sucede con Jesús viniendo y muriendo y resucitando de entre los muertos. Ahora, es verdad, por supuesto, que de vez en cuando Israel brilló esa luz hacia el mundo. Y así, a veces, algunos vinieron a la fe. Y ya hemos hablado de Rahab como un ejemplo obvio, pero también podemos hablar de Ruth y otras personas muy significativas, quienes eran gentiles y vinieron a la luz que ellos vieron del pueblo de Israel. Recuerden que Israel está llamado a ser luz para las naciones. Y la tragedia con la que al final Jesús trata, esa tragedia es que Israel nunca cumplió su función. Nunca se estableció que solo Israel, o por lo menos el Israel fiel, fuese el único a heredar la nueva tierra. Siempre la intención fue que Israel fue llamado a presentar la buena imagen de Dios a toda la tierra, pero no lo hicieron. Y por eso tiene que ser al final que su rey representante, quien es el rey de los judíos, quien ahora hace lo que Israel debió haber hecho y hace brillar la luz al mundo. En otras palabras, finalmente, el Rey de Dios, el ungido de Dios, viene a hacer lo que Israel por su pecado no hizo. Él cumple lo que el Israel físico se le había dicho que hiciera, y es llevar la luz a las naciones. Y es al llevar luz a las naciones y al cumplir ese encargo que Él hace, entre otras cosas, atar a Satanás, de tal manera que Satanás no pueda engañar al mundo a medida que el Evangelio se expande, de modo que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, puede extenderse ahora, puede, y lo hará. Entonces, creo que todo esto tiene mucho sentido sobre lo que ocurre, especialmente si vemos a Jesús como Rey de los judíos. Israel fracasó. Su rey, y hay mucha profundidad teológica en la muerte de Cristo, que no se trata solo del perdón de los pecados, ¿no es así? Hay mucho allí, porque Él viene a la cruz y Él es el Rey de los judíos. Él representa al judaísmo que ha fracasado. Y cuando Él muere en la cruz, eso muere con Él. La gente muere en Cristo. Israel, como nación, muere porque su representante, el rey, ha muerto. Así que la pregunta es entonces, ¿qué le sucede al pueblo de Dios cuando resucita? ¿Qué le ocurre? Bueno, lo que descubrimos es que a medida que el Evangelio y que esa luz sale y brilla, el pueblo de Dios no ha muerto por completo. Algunos judíos creen, y los gentiles creen porque ahora el mensaje también les está llegando a ellos. Así que tenemos esto, y creo que lo mencioné antes, pero permítanme repetirlo porque es muy importante. Teológicamente, se encuentra en los profetas la idea de que el remanente de personas verdaderamente fieles se hace cada vez más pequeño, y se vuelve tan pequeño que al final solo su rey es el último que queda, el ungido de Dios, y muere. Israel ha muerto. Entonces, el entendimiento de Isaías sobre el remanente terminó peor de lo que Isaías pensó que sería. No, porque cuando Cristo resucitó vemos que el remanente, y Pablo usa esta palabra, y él está viendo algo diferente. Para Pablo es algo que está creciendo.
y creciendo y tomando el control de la tierra, llegando hasta ese punto donde solo Jesús. Espero que eso les dé una especie de ayuda y les ayude a su mente a ir a diferentes lugares, porque por supuesto tiene un efecto en tantos aspectos teológicos distintos. Durante la era de la iglesia cristiana, la luz se adentra hacia la oscuridad. Satanás está atado de tal manera que no puede inmediatamente liderar la batalla final contra Cristo. No podrá hacerlo hasta que Cristo lo libere. En Hechos 14, el apóstol también adopta esta perspectiva de la encarnación de Cristo. Mientras predica, dice lo siguiente. Es una frase fascinante. Mientras predica en Hechos 14, dice, en las edades pasadas, Dios ha dejado a todas las gentes, los gentiles, andar en sus propios caminos. Verso 16. Pero ahora Cristo ha cambiado las cosas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora es diferente. Él los dejó seguir su propio camino. En otras palabras, estaban completamente bajo Satanás. La voluntad permisiva de Dios posibilitó eso. En Efesios 2, versos 11 al 13, Pablo establece el mismo punto acerca de los gentiles a quienes les escribe. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ellos estaban lejos, estaban atados bajo Satanás, hasta que Satanás es atado por el Evangelio de Cristo y por la muerte y resurrección del Señor, ahora han sido acercados. La muerte de Cristo y su resurrección y exaltación constituyen el gran evento culminante de la historia hasta ahora. En la obra de Jesús en la cruz, Satanás fue derrotado y atado. Como dijo Jesús en Lucas 10, verso 18, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Se podría decir que la cruz en realidad confirmó el poder conquistador de Cristo sobre Satanás, que ya se había demostrado durante la vida de Jesús, cuando echó fuera demonios y cuando calmó la tormenta y mostró su poder sobre la enfermedad y otras cosas. Durante su vida, Cristo demostró dónde yace el verdadero poder. Aquí estaba alguien que no cedería ante los engaños de Satanás. Alguien que se comportaría como Adán y Eva deberían haberse comportado. Alguien que estaba en el desierto donde Israel había estado una vez. Y a diferencia de ellos, no sucumbió a las tentaciones de Satanás. Entonces, a través de la sangre de Jesús, Satanás fue atado y está atado por un periodo de tiempo determinado, un tiempo en el que la Iglesia puede llevar la luz del Evangelio a la oscuridad del mundo, a las naciones que no lo habían escuchado antes y ahora pueden ver la luz de Cristo. Sin embargo, llegará el día del juicio final, cuando la conquista final de Satanás por parte de Jesús será vista visiblemente y completa. Por lo tanto, está en el plan de Dios que Satanás sea liberado nuevamente en un momento en el futuro, para que Jesús lo venza en la batalla del último día. De tal manera, como hemos dicho, de tal manera que el mundo pueda ver lo que está sucediendo. Y es por eso que leemos que debe ser liberado. Satanás, en este pasaje, debe ser liberado. ¿Por qué? Para que la victoria de Cristo sobre él en la batalla final pueda ser vista completa por todo el mundo y todos los poderes celestiales. Todos podrán ver que Dios es el conquistador. Esta es la voluntad de Dios, que el mundo que permanece en pecado y rechaza la luz del Evangelio pueda ver a su líder finalmente derrotado. Pero esta liberación de Satanás, se nos dice, Juan nos dice, es solo por un corto periodo de tiempo.
No podemos saber realmente lo que eso significa. Pero, como dije ayer, mi propio sentimiento es que probablemente sea por un tiempo muy corto, solo para que el mundo pueda verlo. Y Cristo hable y la batalla sea ganada. Es todo lo que necesita hacer. La palabra de Dios es como espada de dos filos y es instantáneamente activa y produce lo que dice que hará. Él es el juez, pronunciará el juicio y se hará, se ganará la batalla. Esto encaja con la afirmación de Jesús de que por causa de los elegidos, estos días se acortarán. Y voy a resumir esto en un instante. Permítanme animarles con algo. Nunca subestimen el poder del Evangelio que tienen para hablarle a la oscuridad. A veces me entristece mucho cuando los misioneros y otros comienzan a hablar de lo terriblemente oscuro y horrible del mundo en el que trabajan, y a veces tengo que decir, y esto es terriblemente triste, regresan a sus iglesias y cuentan esto para que les sigan apoyando financieramente, porque cuanto peor sea la historia, más dinero ingresará. No es cierto para todos, pero lamentablemente en el mundo de hoy a veces eso ocurre. Escuché a un misionero hablar sobre el terrible mal y la falta de la carencia total de testimonio evangélico en una de las ciudades inglesas donde había 3 iglesias realmente buenas. Por tanto, hay que tener cuidado con esta charla de que todo es tan oscuro. No es tan oscuro en realidad. Ahora ustedes saben que yo en realidad no hablo español. Sin embargo, pude compartirle el Evangelio al conductor de taxi en Bogotá. Algunos saben también que me gusta el café y me gusta salir a caminar, especialmente a una cafetería aquí cerca. Y ya he estado allí demasiadas veces, creo, unas 3 veces. Y al llegar, no había nadie más allí y pedí disculpas por mi español, ya que no podía entender algo que me estaban tratando de decir. Y bueno, aproveché la oportunidad y dije, estoy aquí enseñando en un seminario que queda a la vuelta de la esquina. Y la chica respondió, oh, ¿qué tipo de iglesia? Y yo respondí, una iglesia reformada y evangélica. Y ella dijo, ok. Y luego yo le pregunté, ¿tú vas a la iglesia? Ya que la vi interesada. De hecho, antes de eso, ella dijo, oh, usted enseña la Biblia, por supuesto, en español, no en inglés. Preguntó, ¿enseña la Biblia? Yo dije, sí. Luego dijo, me encanta escuchar la Biblia. En realidad me encanta. Y le pregunté si iba a la iglesia y me dijo, no, no voy a la iglesia. Y me preguntó, ¿qué tipo de iglesia? Y yo le respondí, Iglesia Evangélica Reformada, lo cual no significa nada para muchos. Y me dijo, ¿hay alguna iglesia de esas por aquí? Y la única que conozco es la Gracia de Dios. Y le dije, es una iglesia grande cerca de aquí llamada la Gracia de Dios. Puedes buscarlos en internet. Y me respondió que bueno, ¿a qué horas es el servicio? Y creo que si no hubiese estado interesada, hubiese detenido la conversación. No tenía necesidad de seguir haciendo preguntas. ¿Ok? Puede que no resulte nada, pero el mundo no está tan oscuro allí afuera. Podemos hablarle. Y luego tuve ayuda, porque 2 de nuestros colegas aquí entraron, a quienes también les gusta el café, y les susurré que debían retomar esta conversación y continuar, porque ella dijo que no podía ir el domingo a la iglesia, ya que trabaja en la cafetería los domingos en la mañana, y me preguntó si había otras reuniones durante la semana. Ahora, si realmente creo y soy pesimista, y creo que allá afuera todo es oscuro, para ser honesto, no creo que vaya a desperdiciar o a usar esfuerzo para tratar de hablar de Cristo.
Y es por eso, como dije, me gustan algunas actitudes de los postmilenialistas, porque la Biblia dice que la luz ha brillado en la oscuridad. Así que aprovechemos eso y vamos a compartir el Evangelio. Y quería animarlos con esto. ¿A cuántas personas por aquí, cuando ustedes han salido, le han hablado del Evangelio? Es muy fácil. Todo lo que tienen que decir es, yo vivo y estudio aquí a la vuelta de la esquina. Y ellos dicen, oh, ¿qué estás estudiando? Y tú respondes, teología. O se callan, o dicen, oh, ¿en serio? ¿Qué significa eso? Y ahí empieza la conversación, ¿ok? No tienen que ser ministros para hacer eso. Pero la luz ha brillado en la oscuridad. Vamos a creerlo con el corazón. Esto es importante. Y voy a decir esto. No siempre hablo con otras personas acerca del Evangelio cuando debería. A veces me da muchos nervios, o a veces solo digo que estoy demasiado cansado. Pero cuando lo hago, en los últimos 40 años de ministerio, nunca he tenido una mala conversación. Nunca. Siempre. Cuando he comenzado a hablar, y hubiera deseado hacerlo más, pero cuando he comenzado a hablar, a veces he tenido conversaciones que ha llevado a las personas, a algunas, a que se conviertan. No siempre. Pero esa es la luz brillando en la oscuridad. Y nuestro mandamiento es que Cristo ha abierto el camino a través de su muerte en la cruz. Así que salgan, aprovechen lo que Cristo ha hecho en su muerte en la cruz para el mundo. Entonces, en resumen, la visión de Juan nos lleva atrás al tiempo de la muerte y la exaltación de Cristo como resultado de su obra en esa cruz y su conquista de Satanás. Satanás está atado con una gran cadena por 1000 años hasta que Cristo regrese para juzgar. Durante ese tiempo que Satanás está sellado en el abismo, el reino espiritual de las tinieblas está sellado específicamente para evitar que engañe a las naciones hasta que ese tiempo haya terminado. Esto permite que el Evangelio sea escuchado y la luz de Cristo se vea por todo el mundo y no solo en la nación de Israel. La obra de Cristo es para todas las personas en todo el mundo, y la atadura de Satanás permite esto para que sea predicado a todos. Por supuesto, durante este tiempo, la obra de Satanás y de sus demonios, sus ángeles y de todas las personas incrédulas en el mundo, todos trabajan para destruir el Evangelio. La bestia, el falso profeta, Babilonia, todos están haciendo la obra de Satanás, y Satanás aún está detrás de su obra. Tiene influencia en ellos y los lidera, pero no será visto hasta que Dios lo desate y le permita que guíe sus fuerzas contra Cristo y su iglesia. Una vez más, Satanás engañará a todas esas naciones, a todos los habitantes de esas naciones que no han creído en Cristo, y los guiará a la batalla contra Cristo. Y vamos a estudiar esa batalla final esta tarde, cuando revisemos los versos 7 al 10. Su liberación será por un tiempo muy breve, como vimos en los capítulos 18 y 19. La velocidad de la conquista de Cristo es extraordinaria. Y es aquí a donde nos trae el capítulo 20. Satanás, el inicuo, está detenido, pero será revelado. Y en ese momento será derrocado. Y luego en los versos 4 al 6, leemos que los santos reinan con Cristo por 1000 años. En los versos 4 al 6, él habla del lugar del pueblo de Dios nuevamente.
Y Juan ahora ve tronos, que son los asientos de autoridad y poder y de juicio. Y la iglesia es preservada por Dios a través de este periodo. Y los tronos están allí. Y Satanás está atado y no puede destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, muchos cristianos mueren durante este tiempo. Y para algunos su muerte ha sido la muerte del martirio. E incluso han sido decapitados por proclamar el Evangelio y por defender a Dios y la palabra viva de Dios. Estas personas son seguidoras de Cristo y leemos que no han adorado a la bestia. No tienen su marca en su frente. Entonces, ¿qué les ha sucedido? ¿Ha tenido Satanás después de todo algún tipo de victoria sobre ellos? No, porque leemos que volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. El pueblo de Dios no deja de tener una existencia significativa al morir. Lejos de eso, están vivos y los tronos están allí. Y aún ahora reinan con Cristo. Los santos, a quienes se les ha instado repetidamente en los capítulos 2 y 3 a vencer, ahora puede verse que han vencido. Ellos han conquistado. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa a la iglesia de la Odisea, que leemos en el capítulo 3, verso 21. Al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la visión. Aquellos que mueren en la fe en Cristo van directamente a estar con Él. Sus cuerpos pueden haber sido destruidos en la tierra, pero sus almas, sus espíritus ahora son vistos por Juan gobernando con Cristo en el cielo. Ellos son, leemos aquí, bienaventurados y santos, porque han gozado del privilegio de ser parte de la primera resurrección. Por otro lado, aquellos que no han muerto en la fe, los demás no vuelven a vivir hasta que Cristo regrese. La idea de la primera y la segunda muerte mencionada aquí es bastante sencilla. La primera muerte es por la que todos pasamos en esta tierra a menos que Cristo regrese. La segunda muerte, que no tiene poder sobre los cristianos, dice aquí, es la muerte del juicio final, después de la resurrección, y que Juan está en proceso de describir en los versículos 7 al 10. La segunda muerte está reservada para todos los que siguen a Satanás. Para los cristianos no hay muerte segunda, sino que describe lo que ocurre con aquellos que mueren siendo incrédulos. La referencia a la primera resurrección es un poco más difícil de entender. En mi opinión, lo más probable es que se refiera a las personas que se hacen cristianas por primera vez. A partir de ese momento pertenecen a Cristo y tienen vida eterna. Ellos han resucitado de la muerte a la vida. Además, a partir de ese momento, reinan con Cristo, en el sentido en que Él representa a su pueblo, mientras se sienta en gloria en su trono en el cielo. Así que en Efesios 2, versos 6, hablando de la conversión, Pablo dice que Dios nos resucitó con Cristo, y de hecho va más allá y dice, y Él nos ha sentado con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo, por supuesto, estaba muy vivo cuando escribió esto y aquí en la tierra, pero usa el tiempo pasado. Él se ve a sí mismo como gobernante y sentado en el trono, arrebatado en Cristo al mismo tiempo que estaba en esta tierra.
Ya que estamos en Cristo, somos representados por Él en el cielo. Cuando morimos, nuestras almas se unen a Él. Lo que es verdad de nuestro Rey es verdad para nosotros. Él reina y aquellos a quienes Él representa reinan con Él, dice Pablo. Jesús ha resucitado de los muertos y aquellos a quienes Él representa ya han resucitado. Además, cuando los cristianos mueren, sus almas, como he dicho, van inmediatamente a estar con el Señor en el cielo. Es posible que aún no hayan resucitado físicamente, pero están vivos y se les ve reinando con Él en el cielo. Por supuesto, todos los cristianos, los que están vivos y aquellos que han muerto y están con el Señor, esperan con ansias lo que para ellos es la segunda resurrección. Cuando sean resucitados corporalmente de entre los muertos, disfrutarán de los nuevos cielos y la nueva tierra. Por otro lado, los incrédulos no tienen una primera resurrección de este tipo porque no disfrutan de la vida eterna. No se han convertido y no han obtenido la vida en Cristo. Sin embargo, sí resucitarán corporalmente algún día para el juicio antes de ir a la segunda muerte, que es la muerte en la eternidad, lejos de Dios. ¡Cuán bienaventurados leemos en esta visión aquellos cristianos que tienen parte en la primera resurrección! Es algo de lo que no participan los habitantes de esta tierra, los incrédulos. Es un privilegio que no le pertenece a otros. Es parte de la gran herencia que nos pertenece por la fe en Jesús. Y además, qué bienaventuranza es que la muerte segunda no tenga poder sobre nosotros. Así como el pueblo de Dios es protegido en esta vida, y al morir sus almas van a estar con el Señor, donde siguen siendo protegidos por Él, para que en el último día del juicio, cuando sean resucitados corporalmente de los muertos, serán resucitados para nunca morir. Y creo que es allí a donde van esos versículos, pero regresaremos pronto para estudiar el juicio final en los versículos 7 al 10. Dios les bendiga.